Bueno, mi nombre es José Lewin, yo soy judío desde toda la historia de mi familia, todos mis antepasados son judíos, y yo no era creyente, no creía en Dios, no creía en nada, no creía en la Torá, no creía en la palabra de Dios. Dios era una forma de explicarse cosas que la gente no se podía explicar, y yo consideraba que eran ignorantes y otras cosas más que no puedo reproducir. Yo vengo de una familia típica judía, no creyente en Dios. Mi padre nació en Vilna, en Lituania, y antes de la era comunista. Él se crió en un hogar judío y él llegó a ser tenor, él cantaba ópera, y Hassan era cantante en los templos. Él vivió la Shoah, mal llamado Holocausto, y en esos tiempos en que el nazismo invadió Europa, había gente civil que se armaba para luchar contra los nazis, que era la resistencia, y se llamaron los partisanos. Y mi padre combatió contra los nazis como judío que era, donde me cayó prisionero y lo obligaron a ver cómo torturaron y mataron a su esposa y un hijo y a sus padres, hermanos, hasta que él se pudo escapar de los campos y así llegó a la Argentina, sin familia, sin nada. Mi madre nació en Polonia, en un pueblo que se llama Dobrowitz, al lado de Varsovia, un barrio muy chiquito, ni siquiera un pueblo. En la Primera Guerra Mundial, en la guerra del 14, sus padres murieron en la guerra y quedaron huérfanos los tres hermanos, mi madre, mi tía y mi tío. Así fue que mi madre a los 5 años llega a la Argentina desde Polonia, como huérfana de guerra junto con sus 2 hermanos. Y así me crié en este hogar. Mi padre no nos llevaba al templo, salvo nos llevaba a la sinagoga solamente en una festividad que es Simchat Torah, en Yiddish es Simchat Torah, que es la alegría de la combinación de la lectura de la Torá. Y bueno, ahí sí nos llevaba al templo, solamente para esa festividad, pero fuera de eso, nada. Un día conocí una mujer que era creyente y me enamoré de ella, y cuando le dije lo que me pasaba, me dijo que no podía ser porque ella era creyente, creía en Dios, creía en el Señor, y que yo no, y que no era posible. Dije, bueno, voy a probar qué me pasa a mí con Dios, voy a averiguar qué me pasa a mí con Dios. Y bueno, veremos. Cuando fuimos a esta iglesia, que entramos y estaban en plena alabanza, una iglesia pentecostal, yo dije, pero esto es una locura total. Son todos locos, saltan, bailan, gritan. Están locos, esto es una locura total. Me enojé muchísimo, me fui afuera, me siguió y le dije, no, si esto es así, olvídate, esto no tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo, no sigo adelante. Y yo sostenía que, hasta ese momento yo sostenía que todas las congregaciones, sean pastores, rabinos, lavaban el cerebro a la gente y usaban a la gente y manejaban a la gente. Esta mujer de la cual yo me había enamorado me dice que me llama y me dice que había descubierto un lugar diferente al que habíamos ido, porque además me había llevado a células y grupos y yo no me sentía bien. Me dice que encontró un lugar que casualmente era a la vuelta de la casa de mi madre, donde se juntaban judíos y no judíos, y que esto iba a ser diferente. Y fuimos, averiguó todo y fuimos a este lugar. Y por supuesto me senté en el último banco, bien cerca de la puerta para escaparme, como había hecho anteriormente. Pero acá pasó algo diferente, porque en un momento dado yo no me di cuenta, pero ella me dice que no me quería mirar al principio para no crear un clima, pero que me miró de reojo y vio que yo estaba levantado cantando junto con toda la gente como si fuera parte de ese lugar. Y que no lo podía creer, y la verdad que yo ni me había dado cuenta. Y lo que sucedió es que lo que estaban cantando en la alabanza eran canciones en hebreo que yo cantaba de chico, pero que yo no sabía que eran canciones a Dios. De a poquito yo empecé a decirle a la que hoy en día es mi esposa, vamos más seguido porque me gustó el lugar. Y así empezamos a ir a todas las reuniones. Y así fue como me compré una Biblia, empecé a leer, empecé a averiguar con pastores, rabinos, y fue cuando un día le dije que yo quería dar mi declaración de fe. Y bueno, él mismo no lo podía creer, y fuimos a su oficina, di mi declaración de fe, y yo empecé después a apurarlo para cuando me bautizaba.
Así que llegó el momento de que me bauticé y ya todo empezó a cambiar hasta hoy en día, y hoy en día tengo la bendición y el regalo de Dios de ser parte de los que dirigimos este lugar. Hace poco me ordenaron rabino mesiánico de la congregación y bueno, acá estoy sirviendo al Señor, a mis hermanas y mis hermanos de mi pueblo. Yo sé que hablar del Mesías es un tema delicado. Todos estamos esperando al Mesías. Para el judaísmo tradicional, el Mesías va a venir. Todo el judaísmo espera que ese Mesías venga y traiga la paz y traiga la liberación de nuestras cargas, de nuestros dolores, y que va a cambiar todo. Y yo sé que fuimos formados en que el Mesías que cree el mundo cristiano no es el Mesías esperado. Pero el Mesías que cree el mundo cristiano no es un Mesías cristiano. El Mesías que cree el mundo cristiano es un Mesías judío. El Mesías del que estoy hablando, Yeshua, Jesús en castellano, Yeshua en hebreo, es el Mesías que vino a nosotros, pero vino para todos. Tengamos en cuenta que Sefer Bereshit, el libro de Génesis, dice ser luz a las naciones, llevar su palabra a toda criatura. Estoy hablando de la Torá. Y este Mesías vino para unir y separar la división entre nuestros dos pueblos. Vino para mostrar el amor de Dios a toda la humanidad. Es para todos. A los judíos primero, que somos su pueblo, y a los que acepten a este Dios de amor, uniéndose a nuestro pueblo para alabar y bendecir al mismo y agradecer al mismo Mesías. Vinimos para traer la palabra de Dios a toda la humanidad. Para eso nos llamó Dios. Y está claro en Monte Sinaí cuando Dios dijo: y a todo extranjero que quiera habitar con ustedes. Así que estamos hablando de un Dios que une la humanidad, de un Mesías que nos une como seres humanos, el pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.